Estamos ahora con el reconocido fotógrafo Billy Herr. Él está en Arequipa para dar un taller y una conferencia y le damos la bienvenida en el Búho. Gracias. Dicen que Arequipa es una de las ciudades más fotografiables en el Perú, al menos. ¿Usted qué opina? La luz en Arequipa es una cosa maravillosa, ¿no? Y hay una tradición muy antigua de fotografía en Arequipa, ¿no? Inclusive hay alguien que últimamente ha descubierto que muchos de los fotógrafos peruanos tienen raíces arequipeñas y conexiones con Arequipa, ¿no? Desde el célebre Martín Chambi, que vino a aprender acá. Bueno, pero claro, pero acá hay una cuestión de, sí, claro, bueno, desde los Vargas, Naxte, ¿no? Vargas, ¿no? Fue el que impulsó todo ese movimiento, ¿no? Bueno, y en la actualidad, ahora que ha venido trabajando con jóvenes fotógrafos, ¿cómo encuentra el desarrollo de la fotografía en Arequipa? No puedo hablar del total porque no he visto todo, ¿no? Pero sí he visto una efervescencia del manejo de fotografía con mucha calidad también, ¿no? Ya sea trabajo de campo, de reportaje o trabajo más personal, etcétera. Hay un movimiento fuerte, ¿no? Que a mí me ha sorprendido encontrar esa vitalidad, ¿no? Esta efervescencia es global, ahora que se habla que ya no somos más Homo sapiens, sino Homo videns, y todo es a través de la imagen. Sí, tiene que ver, ¿no? Hay un fenómeno mundial, lo que era una artesanía que involucraba un expertise para manejar el proceso fotográfico. Bueno, eso ha desaparecido, ¿no? Hay gente que sigue trabajando analógicamente y hay gente que quedará como quedó el grabado, que tenía una función comercial también antes, ¿no es cierto? Y artística, por supuesto. Lo que pasa es que el cambio tecnológico nos está llevando hacia un sitio que muchas veces no sabemos por qué. Entonces hay muchas preguntas que hacerse sobre lo que el cambio tecnológico está produciendo. Exactamente, hay quienes creen que la tecnología ha venido a popularizar el arte, ¿no? Pero también quienes creen que ha venido a restarle calidad, originalidad, talento. ¿Qué pasa con la fotografía y los nuevos medios electrónicos? Mire, yo no tengo una definición clara. Yo lo que digo es la lengua escrita tampoco era manejo de mucha gente en el Renacimiento, ¿no? Después vino la Ilustración, la lengua escrita se difundió alrededor del mundo. Y hoy día tenemos gente que puede hacer un parte policial o alta poesía con esa misma lengua, ¿no? Entonces, las cosas probablemente encuentren una forma diferente de la que conocemos hoy, ¿no? Pero definirla desde aquí es muy difícil porque el proceso de cambio es constante, ¿no? Y el Photoshop y estas herramientas que ahora hay para mejorar o manipular la fotografía, justo ahora hay una polémica a nivel mundial por la fotografía famosa esta de una niña afgana que recibió muchos premios y que ahora se ha descubierto que fue manipulada con Photoshop. ¿Usted qué opina en esa polémica? Bueno, ahí hay una cuestión. La prensa norteamericana es sumamente estricta con la intervención en la foto de prensa, ¿no? Hay varios ejemplos de eso. Gente que ha sido expulsada de su medio porque combinó dos partes de una misma escena en una foto, afirmando algo que en una estaba en la otra. Yo creo que ahí hay una cosa bien absurda, porque el lenguaje escrito del periodista también es subjetivo. También lo editamos, claro. Claro, y uno decide incluir ciertas cosas y otras no. Y la fotografía no es la realidad, es una versión particular de la realidad que está sujeta a una subjetividad como todo. Entonces, darle el valor de testimonio absoluto como si fuera una prueba judicial me parece que es un exceso, porque la fotografía no es eso, ¿no? Está sometida a una serie de variables. El Photoshop es producto de lo que hacíamos en el laboratorio antes, hacíamos correcciones, sombreábamos, quemábamos más un área, recortábamos, y eso se puede hacer con el Photoshop. Eso desde el tema, digamos, como fotografía periodística o documental, pero artísticamente también funciona el mismo criterio. No, ¿Es válido para nada, uno porque mejorar su lo foto? importante es el producto de lo que termina
estando en la foto. Todas las historias que traemos alrededor se invalidan cuando la imagen está terminada. Digamos, yo puedo hacer un relato de mi trabajo y explicar 800 cosas, pero puede ser una cosa anecdótica, pero no cambian el resultado de mi trabajo. Digamos, la palabra no va a cambiar lo que la imagen está ahí. Y la manipulación en términos de producto artístico hoy día se hace, no hay ningún límite. ¿Usted cómo llega a ser fotógrafo, Billy? ¿A través del cine? Sí, yo traté de hacer cine en los 60, tarea absurda, imposible. En el Perú. En el Perú. Y poco a poco me fui inclinando a un proceso que yo podía controlar personalmente, ¿no? No necesitaba de nadie para imprimir y revelar y hacer una foto, ¿no? Y por otro lado había una relación con el país que para mí fue muy difícil. Bueno, siempre es difícil, el Perú es un país difícil, pero extraordinario. Y a mí me molestaba mucho que no pensaran que yo era peruano en el país, ¿no? Me dolía mucho, ¿no? Y me duele todavía cuando me pasa. Y entonces yo sentí que la foto era una manera de apropiarme del país, de aprenderlo, ¿no? Y ese fue mi inicio, digamos, ¿no? Fue una forma de... Y creo que todo mi trabajo ha tenido que ver con una actitud personal frente a lo que me rodea. O sea, ¿y lo ha hecho cuánto del Perú ha conseguido fotografiar? Bastante, hay cosas que no conozco todavía, pero son cosas puntuales, pero sí creo que he viajado bastante por el Perú. Bueno, ahora su fotografía va explorando más bien otros caminos, abriendo un proceso más personal. Bueno, yo creo que siempre es personal. Lo que pasa es que ahora me han interesado cosas, bueno, que siempre estuvieron ahí, de los límites del proceso fotográfico, ¿no? Entonces, la cámara, como la conocemos hoy, en realidad fue inventada, puesta en uso en el Renacimiento, ¿no? La cámara oscura para corregir problemas de perspectiva, etc. Toda la pintura occidental ha usado medios ópticos para resolver problemas de perspectiva. Entonces tenemos un aparato que fija una posición en el espacio y produce una imagen en perspectiva, ¿no es cierto? Pero nosotros no vemos así. No. Es una construcción mental el asunto, ¿no? De que hay un punto de vista fijo desde el cual se despliega todo. Pero nuestro proceso de mirar es siempre cambiante y está relativo a nuestro sitio en el espacio y a nuestro tiempo. Entonces yo he tratado de reflejar, de alguna manera romper el paradigma del punto fijo en el espacio, ¿no? Y eso me llevó a hacer una obra que hice durante años. Ahora estoy haciendo otra cosa que de alguna manera regresa al punto fijo, pero no me importa, ya probé lo otro, ¿no? Y ese trabajo tiene una serie de conexiones que surgieron cuando vi los resultados de lo que yo había propuesto, ¿no? La música, por ejemplo, también es repetición con variación, ¿no es cierto? Y es lo mismo que yo estaba haciendo con la imagen. ¿Hay un ritmo? ¿Puede haber un ritmo en las imágenes fijas? Y así como en los tejidos precolombinos también hay repetición y variación. Entonces está ligado a un montón de formas de entender la realidad que ya existían. Pero esto me fue surgiendo cuando yo veía el resultado de lo que yo me había planteado, ¿no? Y eso me entusiasmó mucho, por ejemplo. Pero los procesos tienen un tiempo, ¿no? O sea, no voy a seguir haciendo eso todo. Ya lo probé, entonces ahora estoy en otra cosa. ¿En qué cosa estás ahora? No, ahora estoy trabajando con una cosa media fantasmagórica, de unas proyecciones de sombras sobre las paredes, movimiento, porque fue un fenómeno que encontré, ¿no? No es una cosa inventada. Y en ese fenómeno que se da, luz entrando, proyectando una sombra en una pared, descubrí una serie de cosas que no podía ver sin la ayuda de la cámara, ¿no? O sea, la cámara la he usado casi como un científico usa un microscopio para ver algo que es imposible ver si no. Así como en la literatura hay quienes tienen una idea preconcebida y sobre eso, digamos, generan una trama, o hay más bien quienes creen que eso es producto de una inspiración y en algún momento sale. En la fotografía hay un proceso creativo en el cual el fotógrafo tiene preconcebida una imagen que quiere conseguir, o más bien la encuentra en la realidad y a partir de eso genera su Hay un poco de las dos cosas.
Pero para mí este descubrimiento en la fotografía no puede ser de ninguna manera algo que ya no esté dentro de uno, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo lo reconozco? Hay millones de cosas que pasan alrededor mío y que no me dicen nada. Algunas sí. ¿Y por qué me dicen esas cosas? Eso, en ese momento. Es tan inexplicable como cuando uno ve a una persona enamorarse de otra, ¿no? ¿Qué le ha visto a esa persona? Solo esa persona ve a la otra, ¿no es cierto? Y pasa eso, pero hay una predisposición en el bagaje que uno trae. Entonces, cuando uno ve algo, reconoce algo, de alguna manera tiene eso previsto, pero sin haberlo materializado. Y como todo artista se alimenta de otras artes como la literatura, la música. De todo, absolutamente de todo. La pintura, sobre todo. ¿O no? Es importantísimo. Uh-huh. Es vivir tu tiempo, ¿no? Y lo que ha venido antes de ti. La cultura es un río, ¿no? Es un río que continúa. Uno se trepa de ese río en un determinado momento, pero es un cauce que continúa y uno vive una parte, ¿no? Entonces tiene que considerar lo que pasó antes también. Y los cambios que se producen ahora, que son rapidísimos y muy complejos, tanto que casi nadie los entiende, ¿no? ¿Qué les podrías decir a los jóvenes fotógrafos que quieren hacer de la fotografía una carrera o canalizar sus inquietudes creativas? ¿Cómo pueden ellos reconocer si realmente tienen una voz? Porque ahora todos tomamos no hay una fotos, prueba ¿no? exacta. Yo creo que lo que no hacemos, por muchas razones, es confiar en nuestra propia intuición. Y en el caos de la cultura en este momento, de lo que no hay jerarquías, ¿no es cierto? Hoy día uno prueba que no hay jerarquías. Una cosa tiene éxito por alguna razón, tiene reconocimiento, pero hace años uno miraba hacia la obra de alguien como un paradigma a seguir, ¿verdad? Eso ya no existe. Entonces es una época muy compleja. Yo les digo a los jóvenes que viven una época dificilísima, porque hay una abundancia de algo, pero no hay jerarquías. Es muy difícil de valorar esto contra esto, ¿no? Y en ese camino yo creo que lo que debe mandar es tu propia intuición, ¿no? Que es difícil de reconocer, además, ¿no? ¿Y fotógrafos en el Perú? ¿Reconoce, destaca alguno de ellos? Bueno, hay muchos que destacan, sí, claro que sí. ¿La fotografía periodística prevalece por el impacto? No. Yo creo que hay fotografía creativa en el Perú, hay fotografía periodística de muy buena calidad también. Y a eso ha también tenido un cambio enorme, ¿no? En los años 50, por ejemplo, que es una época de la cual yo ya puedo hablar, la gente entraba a los medios casi para barrer el piso del laboratorio, ¿no? Y cuando faltaba un fotógrafo le decían, oye, pon el diafragma acá, machuca acá y haga foto. Pero había, claro, gente con una disposición maravillosa, ¿no? Y fueron creciendo de esa manera. Lo que ha pasado en los últimos años es que la gente, ahora viene gente que tiene un título universitario, que tiene un bagaje totalmente y una aproximación a la foto mucho más cultivada. Pero la buena foto de prensa también se hacía cuando no había eso, ¿no? Pero sí ha cambiado el ambiente de la fotografía periodística, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y se hace un excelente trabajo. Y no en grandes lugares. Yo ayer he visto un trabajo que me ha quedado boquiabierto, que es un reportaje todavía sin editar sobre el trabajo de las canteras de sillar. Me ha parecido extraordinario, me lo estoy llevando a Lima, voy a tratar de que lo publique, porque realmente es un trabajo excelente y de alguien que probablemente muy poca gente conoce, ¿no? Bueno, o sea, eso hay en todas partes. Tenemos esperanzas entonces. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias también por estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto.